Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, cuando vamos a rezar, que vamos, nos sentamos en un banco, miramos al sagrario, al Santísimo, al crucifijo, y a veces uno no sabe rezar, no sabe qué decir, se le va la mente, divaga, está distraído. Y muchas personas sienten, pensamos, yo el primero, pues que no sabemos rezar. Y una de las maneras más bonitas de la oración es este pasaje en la vida de Jesús, en el Evangelio. Nos habla de cómo, yendo Jesús de camino a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando comentaba lo de la oración y las distracciones y el no saber rezar, a mí me parece que una de las maneras más humildes, más sencillas, que más nos pueden ayudar en momentos de dificultad, de sequedad, de distracción en la oración, es simplemente estar ahí, sentado, arrodillado, de pie, como sea, y simplemente dar gracias a Dios. Dios mío, es que la gratitud, el agradecimiento a Dios no puede llenar una hora de oración en mi vida. ¿Es tan poco lo que tengo yo que agradecerle a Dios? Cuando empiezo desde el don de la vida hasta el momento actual, no son multitudes las razones que tenemos para la alegría, para el agradecimiento, para la gratitud a Dios. Mirad, en este leproso está la fisionomía de cada uno de nosotros. Un pobre hombre, 10 pobres hombres, que no podían acercarse no a Jesús, a nadie, porque en aquel tiempo el leproso era una persona maldita, una persona abandonada por Dios, una persona con la que Dios no quería saber nada, una persona que no tenía ni siquiera derecho a rezar o a entrar en la sinagoga, un maldito de Dios, cuya lepra, enfermedad horrible, espantosa, era, según la mentalidad del tiempo, causa del pecado, o bien de ellos mismos o de sus padres, de sus ancestros. Pero había una relación estrechísima entre pecado, entre mal comportamiento y la enfermedad terrible que era la lepra. No podían entrar en las ciudades, tenían que ir tocando unas campanillas, no podían beber agua de las mismas fuentes de donde vivía el resto de la población. Llama la atención que parece como que Jesús lo hace para fastidiar, porque siempre que sucede una escena de este tipo, siempre el bueno de la película siempre es un samaritano. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? ¿Recordáis la escena del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde hace una confesión preciosa de su fe, de su encuentro? Gracias a ella tenemos estas famosísimas palabras de: mujer, si supieras quién te pide de beber, más bien tú le pedirías y él te daría el agua viva. Jesús siempre pone de ejemplo a los malos que se convierten, que se arrepienten, que cambian de vida. Porque eso es a lo que ha venido. Ha venido a buscar lo que estaba perdido, a dar la vida a lo que estaba muerto, a encontrar lo que estaba extraviado, para encontrarse con lo que ya está hecho, con lo que ya está arreglado. Nadie tiene necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso
aparecen 10 leprosos que a lo lejos le piden a Jesús, se postran ante él, le mendigan el don de la curación. Se pararon a lo lejos y le gritaron, y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Mirad, es de las cosas que más nos humilla y que más nos cuesta. Con lo fácil que es dar gracias, cuánto nos cuesta humillarnos, cuánto nos cuesta pedir clemencia. Cuántas veces hemos dicho: no quiero que me tengas pena, pero si lo que damos es pena. Y, desde luego, a nadie le damos más pena que a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando miramos nuestra propia vida, el pequeño desastre que somos todos, y que ninguno piensa que en estos momentos está en el nivel de santidad que tenía que haber tenido si siempre hubiese sido fiel a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, uno dice: Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí, que soy un pecador. La preciosa oración del publicano, que no se atrevía a levantar la mirada, que se sentía indigno, era como el leproso de hoy, que no se atrevía a acercarse al Señor y a lo lejos le dice: Señor, ten piedad de nosotros. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. A los 10 los curó, samaritanos o judíos, a todos los curó. Uno, al verse curado, se da la vuelta y se da cuenta del milagro que ha ocurrido en su vida y retorna a donde Jesús, y se postró ante él, se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. A mí me llama mucho la atención cuando he visitado, y visito con cierta frecuencia, lógicamente ahora no tanto por estar en estos lugares tan recónditos de misión, pero he visitado muchísimos monasterios de clausura a lo largo de mi vida y he tenido una preciosa amistad con muchísimas de las hermanas y hermanos también de vida estrictamente monástica, de claustro, encerrados en los monasterios. Y ellos siempre cuentan que les llama muchísimo la atención la cantidad interminable de gente que va a los monasterios a pedir, muchas veces a pedir con muchísima angustia, favores, gracias, conversiones, curaciones, multitudes de peticiones. Reciben multitudes de peticiones. Dicen: ¿y qué poquita gente vuelve al monasterio para dar las gracias cuando recibió el don que estaba pidiendo? Se repite. En el fondo es un leproso, el desagradecido, dicen en algunos países el malagradecido. El desagradecido es una persona que no es consciente del milagro que Dios ha hecho en su vida. ¡Qué horror que Dios haya hecho tales maravillas en mi vida que yo no sea consciente de ser sujeto de tamaño milagro! Y como no me doy cuenta del milagro, ¿cómo voy a dar las gracias? Si me parece que soy un pobrecito yo que tiene todo el derecho del mundo a irse quejando de todos los males que le acechan en esta vida. Y sin embargo, cuando uno se mira a sí mismo y se da cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en su propia vida, se emociona. ¿Por qué? Porque yo estaba perdido y he sido encontrado, estaba muerto y he sido devuelto a la vida. Yo soy una persona que sabe postrarse sin atreverse a mirar a Jesús y decir: gracias, Dios mío, no por este o por aquel milagro, no, gracias, Dios mío, por el milagro que es mi vida. Primero por el don de la vida, que me vino por mis padres, sean las que sean las circunstancias en las que hemos sido concebidas. Soy consciente de la gratitud que debo a Dios por el don del bautismo. Cuando hay millones y millones y millones de personas que no tienen y nunca van a tener acceso a este sacramento, no os voy a hacer el recorrido por todos los sacramentos. Gracias por el regalo de la Santísima Virgen. Gracias por haberte quedado por mí, solo por mí, en la bendita Eucaristía de cada sagrario de la tierra, en cada hostia consagrada expuesta en una custodia. Gracias por derramar la sangre por mí, que cada gota de sangre llevaba mi nombre.
Gracias por tantas y tantas confesiones. Gracias por todos esos benditos sacerdotes que han estado sentados horas en los confesionarios sin que nadie viniera a confesarse, donde tú, en ese hombre, me estabas esperando. Y como dice el soneto, mañana le abriremos, para lo mismo responder mañana, y dejábamos pasar un día, y dejábamos pasar otro día, y demás. Gracias por todas las maravillas que has hecho en la vida de otras personas. Somos uno en Cristo Jesús, y la maravilla que Dios hace en la persona que está a mi lado es una maravilla de la que yo siento el deseo y la necesidad de dar gracias. Gracias por lo que has hecho en mi marido, en mis hijos, en mis padres, en mis amigos, en tal o cual persona concreta, en mis feligreses, en tal sacerdote, en un obispo. La alegría de la conversión. Si a mí me preguntaran, cuéntame de tus alegrías, yo no sé si es la primera, pero desde luego una de las primerísimas, más grandes alegrías que yo he tenido en mi vida es las horas interminables que he pasado sentado en un confesionario y confesarme yo. Pocas alegrías he sentido como la alegría de la gracia de ponerme de rodillas con mi lepra en mis manos y decirle, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y gracias, Dios mío, gracias por la misericordia que has tenido de mí, por la compasión que has tenido de mí, por lo bueno que eres conmigo, por las maravillas que haces en tantas personas a nuestro alrededor. ¡Qué ciegos! ¡Cuánta lepra en los ojos! Quien no es capaz de ver a Dios obrando maravillas en la vida de tantas personas. Continuamente hay pecadores que están volviendo a la gracia. Continuamente hay hombres y mujeres que se están encontrando con Jesucristo. Hombres y mujeres que se creían perdidos, pero han encontrado una razón para vivir porque se han vuelto a encontrar con Jesucristo. Yo os pido que reconozcamos todos la lepra que tenemos en el cuerpo y en el alma, que hoy le gritemos a Jesús como un desesperado, Jesús, ten piedad de mí. Que si Él me manda ir a presentarme al sacerdote, que pueda ser lo que Él me esté pidiendo, da igual lo que sea. A lo mejor me está pidiendo que pida perdón a una persona. A lo mejor tengo la lepra del rencor o tengo la lepra de la ingratitud. Bueno, ir a presentados a los sacerdotes. Se fiaron de Jesús y se pusieron en camino. Se dan cuenta que están curados. Os pido que si tenéis lepra, os postréis y le pidáis perdón y clemencia. Que si nos damos cuenta que hemos sido curados, que por Dios seamos ese samaritano que se da la vuelta y se postra ante Jesús y le dice, gracias, gracias Dios mío, desde lo más profundo de mi corazón. Cuando soy agradecido, Dios me perdona. Muchas veces el motivo del no perdón viene de la ingratitud del corazón del hombre. Qué triste sería que Dios haya hecho tantas maravillas en nuestra vida y nosotros hayamos apenas sido capaces de reconocerlas. Y como no somos capaces de reconocerlas, automáticamente lo que sí somos capaces de reconocer son todas nuestras miserias. Pobrecito yo, la autocompasión, la autopena, de todo. Yo en el centro de todas mis desgracias, porque la lepra de mis ojos no me permite ver las maravillas de Dios en mi vida. Benditos vosotros y yo, si somos capaces de poner nuestra lepra ante el Señor, dejarnos perdonar, dejarnos sanar, para que pueda decirnos, no solo tu lepra ha quedado limpia, tus pecados han quedado perdonados. Anda y en adelante no peques más, y que podamos empezar una vida nueva.